vamos a definir la aceleración promedio y la aceleración instantánea. Cuando la velocidad de una partícula cambia de una velocidad v1 a una velocidad v2 en un intervalo de tiempo delta t, entonces su aceleración promedio durante ese intervalo de tiempo se define como, vamos a escribir la forma, la aceleración promedio en un intervalo de tiempo en el que la velocidad de la partícula cambia de v1 a una velocidad v2 en un intervalo de tiempo delta t. Eso lo escribimos como la resta del vector velocidad en el tiempo 2 menos el vector velocidad en el tiempo 1 dividido el intervalo en el que ocurrió esto. O sea que esto es un cambio en el vector velocidad sobre el intervalo en el que ocurre ese cambio del vector velocidad. Cuando nosotros realizamos el mismo proceso que habíamos definido antes de disminuir el tamaño del intervalo, pues el tiempo que consideramos esa velocidad promedio, entonces vamos a aproximarnos a la aceleración instantánea o simplemente a la aceleración que definimos como vector de aceleración, la derivada de la velocidad instantánea respecto al tiempo. Si la velocidad cambia, ya sea en magnitud, en dirección o en ambos, la partícula debe tener una aceleración, ¿sí? Porque precisamente la partícula está definida en términos de la velocidad. ¿Qué puede cambiar en la velocidad? ¿Qué puede cambiar en un vector en general? Su magnitud o su dirección. Por lo tanto, eso va a implicar un cambio de aceleración. Podemos escribir en forma de vector unitario este vector de aceleración como la aceleración, la derivada con respecto al tiempo de las componentes, el vector descrito en componentes, b de x en dirección y más b de y en dirección j más b en z en dirección k. Es decir, la derivada de cada una de las componentes, o sea, la derivada en x con respecto al tiempo en dirección y más la derivada en y con respecto al tiempo en dirección j más la derivada en z de la componente de la velocidad con respecto al tiempo en dirección k. Correcto. Y eso se puede expresar de modo más compacto como la aceleración es igual a la aceleración, su componente en i más su componente en j más su componente en k. Listo. Donde cada una de esas componentes escalares está definida como habíamos mostrado en la ecuación inmediatamente anterior. Es decir, para encontrar las componentes de la aceleración, nosotros lo que hacemos es derivar las componentes escalares de la velocidad. En la figura que vemos acá podemos ver el vector de aceleración y sus componentes escalares para una partícula que se está moviendo en dos dimensiones. Nuevamente, a lo largo de que se mueve, de esto se llama la trayectoria, el path, trayectoria. No seamos perezosos y escribamos la palabra trayectoria completa. Listo. Y ocurre en un plano definido por los ejes x y y. Hay que tener precaución cuando la aceleración se dibuja como un vector. La aceleración no se extiende de una posición a otra, exactamente igual que lo que ocurre con la velocidad. Entonces yo no puedo decir que la aceleración voy a representarla con un vector que va desde un punto hasta otro punto en particular. Que mira, mi vector de aceleración parte desde aquí, termina acá. No, el vector de aceleración no tiene esa interpretación cuando yo lo dibujo en un espacio de posiciones x y y. La aceleración lo que muestra es que en su extremo, en el extremo del vector de aceleración, está la partícula, está el punto que ocupa la partícula en ese instante, pues particular, valga la redundancia,
y la longitud de ese vector de aceleración me representa la magnitud, es decir, qué tan largo es esto me representa la magnitud. ¿Qué tan largo lo tengo que dibujar? Es una escala arbitraria, dependerá pues de las escalas con las que dibujo los demás vectores, pero en esencia tanto el vector de velocidad como el vector de posición, cuando yo lo represento en un espacio XY, siempre van a partir, la cola va a estar en la partícula que yo estoy representando, y la magnitud va a representar la aceleración. Listo. Aquí vemos para las dos componentes de este vector. Esta será la componente en X y esta será la componente en Y del vector A, las componentes escalares. Veamos el último ejemplo. En este ejemplo nuevamente me están diciendo considere lo que venimos trabajando hasta ahora, que es esa partícula que se está moviendo en una mesa que está con coordenadas X y Y, encuentre la aceleración en el instante de tiempo t igual 15 segundos. Habíamos encontrado antes la posición, ahora nos piden, pues luego encontramos la velocidad en 15 segundos, ahora nos piden la aceleración en esos mismos 15 segundos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para encontrar la aceleración? Lo que hacemos es tomar las derivadas de la velocidad en 15 segundos que habíamos encontrado antes. Esa derivada la vamos a recordar acá. Listo. La velocidad que habíamos encontrado antes en X era esta, y la velocidad en Y, bueno, no la escribí explícitamente, me toca escribirla nuevamente. Entonces, en esencia es decir, ya conoces cuál es la función en X, que representa el componente escalar de la velocidad en esa dirección, y en Y será esta expresión 0.44 menos 9.1. Listo. Para yo calcular la aceleración en X, entonces la definición me dice tome la derivada de las componentes en X y en Y respectivamente. Entonces en X cojo la derivada en X respecto al tiempo, es decir, cojo esta función y calculo su derivada. Cojo esta función, calculo su derivada, reemplazo en el instante de tiempo particular que me interesa, y esa será la aceleración en ese punto. Listo. Cuando yo reemplazo en 15 segundos, vamos a ver, todavía no, esto es en general, y ahora voy a tomar esta aceleración, vamos a tomar la aceleración en Y, voy a encontrar la componente de la aceleración para cualquier instante de tiempo, sabiendo que la forma que tiene la velocidad para esa coordenada Y es esta misma que estoy poniendo acá, es esta que se había calculado antes, correcto. Como resultado de hacer estas dos derivadas, entonces yo llego al siguiente resultado. En X la aceleración será menos 0.62 metros. Miren que aquí cuando tomo la derivada, este término es constante, 7.2 se va, y este término que esté pues desaparece la variable y únicamente queda como menos 0.62. Y la derivada en Y, la expresión general que me dice cuál es la forma que tiene la componente en Y de la aceleración, será 0.44 metros por segundos al cuadrado. Listo. Ahora veamos, pues de aquí de esta ecuación vemos que la aceleración no cambia con el tiempo, es una constante, porque precisamente no aparece el tiempo ni en la componente X ni en la componente Y. Para expresar la aceleración en forma vectorial, entonces decimos la aceleración será su componente en X menos 0.62 metros por segundo cuadrado en X más su componente en Y 0.44
metros por segundo cuadrado en la dirección J. Listo. Y lo que nosotros es, pues para ubicar esto gráficamente, nos vamos aquí a nuestra gráfica de posiciones, nuestro diagrama de posiciones, buscamos la posición para el instante t igual 15 segundos que habíamos dicho que era esta, y ubicamos ese vector cuando tengamos, vamos a ver ese vector en un sistema coordenado local. X, y acá tenemos Y. Entonces decimos, ¿cuál es la magnitud del vector? La magnitud del vector de aceleración la calculamos como esto lo calculamos como la aceleración es igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La magnitud de este vector es 0.76 metros por segundo al cuadrado, y el ángulo de ese vector será tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X y el ángulo de este vector nos da menos 35 grados. Es decir, de las componentes que nosotros calculamos, a pesar de que nosotros obtenemos este valor de menos 35 grados, cuando consideramos los signos de las componentes nos damos cuenta que en X tiene un signo negativo, listo, y en Y tiene un signo positivo, es decir, el cuadrante que ocupa ese vector será en esta dirección. Hacia esta dirección está la componente en X, dibujemos la componente en X del vector aceleración. Entonces aquí tengo la componente en X, la componente en Y será positiva, por lo tanto aquí tenemos aceleración en X, aquí tenemos aceleración en Y. Yo espero que el vector de posición, el vector de aceleración, ocupe una posición en este cuadrante en particular. Cuando yo reviso mi respuesta, la tangente inversa que yo calculo es menos 35 grados. Yo sé que la tangente puede ocupar, pues puede darme dos valores. Ese valor que me está dando la tangente es para un vector que es opuesto, que ocupa el cuarto cuadrante, o sea, un vector que va en esta dirección. Este es menos 35 grados, pero por la forma que tiene mis componentes, yo sé que no puede ser este vector. Entonces, como no es este vector, es el vector opuesto, que lo calculo tomando 35 menos 35 más 180, es decir, aquí me va a dar 145 grados. O sea, el vector de aquí a acá va a tener 145 grados. Hay que tener cuidado a la hora de calcular esas componentes. Y eso sí es consistente con el hecho de que los componentes de la aceleración se dirigen hacia arriba y hacia la izquierda. La aceleración tiene la misma magnitud y dirección a lo largo de la trayectoria de la partícula, porque la aceleración es constante. Eso significa que nosotros podemos dibujar el mismo vector en cualquier otro punto a lo largo de la partícula y cambiando solamente, sin cambiar la posición o la orientación. O sea que yo podría decir, esta misma situación se repite tanto acá en este instante de tiempo, como en este instante de tiempo, como en este instante de tiempo, como en este instante de tiempo. ¿Por qué razón ocurre eso acá? Porque la forma que nosotros calculamos para la aceleración no tiene como una variable temporal. Entonces, en todos los puntos siempre voy a tener el mismo vector repitiéndose en la misma dirección y en la misma orientación.
en la misma orientación y con la misma magnitud. Con esto hemos preparado el camino para abordar el tema de un caso particular que es movimiento de proyectiles, que es un movimiento bidimensional que es muy interesante.